le hemos dado seguimiento a lo que ha sucedido en los últimos días con respecto al Conservatorio Castella, y para eso nos acompaña Gustavo Rojas, el presidente de la Junta de la Fundación de esa institución, para hablar acerca del principal tema de interés para muchas personas, que es la venta del Teatro Arnoldo Herrera, ubicado en La Sabana. Don Gustavo, bienvenido a Noticias Colombia, ¿cómo se encuentra? Buenos días, muchísimas gracias, me encuentro bien, gracias a Dios, a sus órdenes. Gracias por acompañarnos esta mañana. Acá les saludamos a Alejandro Arley y esta servidora Jenny Sánchez para llevar a cabo este espacio de conversación. Don Gustavo, han sido bastantes los cuestionamientos, las críticas, diferentes personas que se han manifestado en torno a la venta y esta decisión que tomó la Junta Directiva de la Fundación Castella. Podríamos iniciar tal vez por lo más básico, explicando por qué fue que se vendió este teatro Arnoldo Herrera. Cómo no, con muchísimo gusto. Debo decirle de primero que me alegra tanto de que ahora tantas personas se estén manifestando. Y quiero particularmente referirme al interés que han mostrado incluso los señores diputados Ariel y Doña Ada y toda esta gente que ayer hasta hicieron una conferencia de prensa hablando acerca de la importancia de tener teatros abiertos y la importancia de apoyar la cultura. Quiero empezar esta conversación diciendo que soy un defensor acérrimo de la cultura costarricense y que me duele precisamente ver cómo cuando se le recortan 8,000 millones a la cultura no salen los diputados de mérito a defender la cultura. Entonces, vamos por lo primero. El Conservatorio de Castella es una institución creada por don Arnoldo Herrera, bajo el principio, y aquí quiero que quede claro desde el principio, bajo el principio de una administración público-privada. Don Arnoldo, hace 70 años, constituyó una Asociación Conservatorio de Castella, en aquel momento conformada por personas de alto rango cultural, que decidieron administrar un legado a través de una figura privada llamada asociación. Luego, cuando surge la ley de fundaciones, don Arnoldo, no Gustavo Rojas, decide poner las propiedades y bienes del Conservatorio Castella bajo la figura de la Fundación Conservatorio de Castella. Durante 50 años, el Conservatorio Castella fue administrado, coordinado, organizado bajo la figura de primero de la asociación y luego de la fundación, dos entidades de derecho privado, porque ahora se ha satanizado mucho la palabra privado. ¿Okay? Durante esos 50 años, don Arnoldo, que tenía una visión bastante clara, decidió que las propiedades se manejaran de esa manera y logró el apoyo del Estado con subvenciones específicas. Logró que el Estado le pagara la planilla de profesores, pero nunca su intención fue que el Estado administrara el Conservatorio de Castella. Resulta que cuando muere don Arnoldo, y de esto se lo estoy contando porque es importante ante su pregunta. Y entendemos, don Gustavo, disculpe que le interrumpa, pero tenemos el tiempo relativamente limitado al aire, entonces quería... A lo mismo. Yo cuando acepté esta entrevista dije, primero que nada, me dejan explicar por qué es que esta fundación decide las cosas. Desde luego, don Gustavo, y en eso estamos, pero la pregunta de partida era ¿por qué se vendió el teatro exactamente? Hombre, porque tiene derecho, y para demostrar que la fundación tiene derecho tengo que contarle la historia. Y le agradecemos que la cuente, está bien, solo la petición que le hice de forma muy respetuosa es tal vez si la podemos llevar un poquito de manera más sintetizada. La historia de 70 años se la cuento de esta manera, porque ahora las preguntas son ¿por qué vendió? Porque tiene derecho la fundación. Y entonces, ¿por qué tiene derecho? Porque tengo que contarle la historia. ¿Ok? Adelante, porque fue don Gustavo. Arnoldo Herrera el que decidió que el Conservatorio Castella le perteneciera a una fundación, y la fundación como entidad de derecho privado tiene derecho a venderla, y como entidad de derecho privado toma una decisión que en este momento con mucho gusto estoy explicándole.
Claro, y le agradezco si nos cuenta, tienen el derecho de venderla. ¿Cuál es el fin, el propósito o la finalidad primordial que ustedes buscan? Al Conservatorio de Castella del momento más doloroso de su historia, donde sus instalaciones, porque la gente toma la fotografía del Castella por fuera del teatro. ¿Por qué los periodistas no se preocupan por tomar la fotografía del Teatro Castella por dentro? ¿Por qué los periodistas no se preocupan por mandar las cámaras a las instalaciones del Conservatorio del Barrial? Porque se está cayendo, ¿ok? Porque ese edificio del cual hoy se rasgan las vestiduras que hay que defender, ¿por qué el Estado en 23 años no ha hecho nada? ¿Qué es lo que alegó? Porque resulta que como son propiedades privadas, ahí sí el Estado admite que son propiedades privadas, por eso es que dicen que no han podido invertir en 23 años, y cómo el sistema de infraestructura educativo nacional se está cayendo. La DIE, la Dirección de Infraestructura Educativa, dice que casi 850 centros educativos tienen órdenes sanitarias, que casi 100 centros educativos están siendo directamente clausurados. Entonces, que me vengan a decir ahora los defensores del Conservatorio de Castella que la mejor manera es que esté en manos del Estado, por favor. La Fundación Conservatorio de Castella, dueña de los dos inmuebles en los que funciona ilegítimamente el Estado, porque eso se dictó un decreto ejecutivo en el año 2001, como si hoy llegaran y le dijeran a Radio Colombia, como ocurre en Nicaragua o Venezuela, que mediante un decreto ejecutivo ya no le pertenece a la empresa Radio Colombia las instalaciones, pues lo mismo ocurrió. En el 2001, Miguel Ángel Rodríguez, mediante un decreto, dijo que las instalaciones del Conservatorio de Castella ya no le pertenecían a una fundación, sino que le pertenecían al Estado. Eso solo ocurre en Nicaragua y en Venezuela. Entonces, como la Fundación insiste en defender los principios que quiso poner en práctica don Arnoldo Herrera mediante una figura de derecho privado en conjunto con el Estado, porque así funcionó, una alianza público-privada, lo que antes se llamaban colegios subvencionados, colegios semiprivados, llámelo como usted quiera, así lo consiguió Arnoldo Herrera. Entonces, durante 23 años, el Estado no ha invertido un 5 en esas instalaciones. Lo que alegan es que ¿por qué la Fundación no ha invertido? Bueno, porque el Estado nos sacó ilegalmente mediante un decreto. Entonces, 23 años después de estar tratando de negociar con todos los ministros de turno, todos los ministros de educación durante 23 años, porque ahora dicen que es que la Fundación nunca ha hecho nada, ¿no? Tenemos 23 años de lucha encarnizada con lograr la reivindicación de la posesión de esos terrenos en manos de la Fundación creada por don Arnoldo, no por Gustavo Rojas, y que desgraciadamente un presidente carboneado y motivado en aquel momento por dos personas que parece que tenían mucha influencia, uno de ellos colega de ustedes, que tenía en aquel momento pues una cierta posibilidad de hacer alaraca, logra que el presidente dicte un decreto. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, incluso un ejemplo, 8 años negociando con el señor Leonardo Garnier, que estuvo 8 años en el ministerio, donde nos dio a tol con el dedo durante 8 años, luego con los siguientes ministros, y que esta señora ministra diga que se dio por enterada el sábado pasado de que vendimos, mentira. Con esta señora nosotros nos reunimos hace un año, precisamente cuando yo asumí la dirección, la presidencia de la Junta Directiva de la Fundación. Don Gustavo, nos reunimos con esta señora. Y ahora que habla de estas reuniones y encuentros y demás, de hecho muchas de las consultas que nos están llegando es que la forma en la que se vendió es lo que también tiene molesta a la gente. La forma digo, solo personas, digamos, que están escribiendo en este momento, lo que mencionan es que se hizo escondidas, que incluso, perdón, don Gustavo, que le dijeron hace una semana, y lo decían los manifestantes ayer en el Teatro Arnoldo Herrera, que les habían dicho que no se iba a vender o que la intención en algún momento nunca fue vender y que entonces les toma por sorpresa esta decisión. ¿Cómo fue que ocurrió esto? ¿Cómo? Ahora les tomas por sorpresa hasta la ministra,
que dice el sábado a la 1:00 p.m. nos hace llegar una respuesta que debió habernos hecho llegar hace un año, ¿ok? Porque hubo que meter un amparo de legalidad contra el ministerio para obligarla a responder. Eso no lo dice la señora ministra, ¿ok? Ella lo que hace es engañar a los estudiantes. El directorcito que tiene nombrado el ministerio, ahí lo que ha hecho es llorar e ir a hacer una payasada, sacando una serie de bienes y cosas que son de valor público, ¿ok? El sábado o el viernes en la noche, ¿ok? Cuando ellos no tienen ni siquiera una orden de desalojo. Han estado 23 años ahí precariamente. Y entonces lo que hicieron fue hacer la payasada. Y se hizo girar un cuestionario de como de 20 y resto de preguntas para diciendo así, ¿sabe qué es lo que dicen? Gustavo será entrevistado a las 6:30 de la mañana, Radio Colombia. Esta es una lista de preguntas, llamen y molesten. Yo respondo de la siguiente manera. El ministerio conoce hace 23 años la intención de la Fundación de recuperar el Castella de las manos de un Estado indolente, inoperante, incapaz de manejar un colegio como el Conservatorio de Castella. Porque así como no maneja otros colegios que los tienen en el total abandono, menos va a invertir en reparar un teatro, menos va a invertir en reparar las instalaciones del Conservatorio Castella en el Barrial. La Fundación se cansó de esperar reacción, ¿ok? No solo del ministerio, de los diputados. Los diputados que ayer salieron a rasgarse las vestiduras, lo único que dijeron fueron barbaridades irracionales y dignas de mejor causa, porque no saben de lo que están hablando. Yo le pedí cita al señor Ariel y no se dignó a atenderme. Le pedí cita y tengo grabaciones donde él me responde. Y me dice, con mucho gusto, don Gustavo. Y ayer lo que hizo fue salir a hablar estupideces. Don Gustavo, pero esto es con respecto a políticos y al Ministerio de Educación Pública, y le entiendo, pero también la preocupación es de padres, de alumnos, de personas... A los padres de familia les he dado todas las explicaciones con los que me han llamado respetuosamente. El próximo miércoles a las 6:00 p.m. tengo una reunión con un grupo de padres que sí tienen interés, no en politiquear, ni en ser manipulados por los herederos de don Arnoldo Herrera, que lo que no aceptan es cómo ellos no estaban incluidos dentro del testamento de don Arnoldo, y que fueron los causantes directos del desastre que vive el Conservatorio Castella, porque por actos ilegales e ilegítimos de uno de ellos, que fue director del Castella y que fue nombrado por la Fundación, ¿ok? Y que fue cuestionado y condenado penalmente, es que están ahora, que dicho sea de paso, no sale, porque sabe que tiene mucho rabo que le majen. Esto es lo que tiene que conocer la comunidad de Castella. La Fundación va a invertir $3,5 millones en la construcción de un teatro en el Barrial de Heredia. Por supuesto, si la señora ministra entiende que nos va a recibir, porque tenemos año y resto de volverle a solicitar reuniones. Que no me venga a decir a mí el ministerio ni la ministra que es que se dio por enterada. No, señora. ¿Ok? Y los estudiantes y alumnos pueden estar seguros que tienen derecho a estar 2 años más funcionando en el Teatro de Castella. Porque esa payasada que hizo el director de decir, ¿sabe qué dijo? Públicamente, a partir de ahora van a tener que pagar 400,000 pesos al mes. ¿Para qué? Para asustar chiquitos, para asustarlos y montarlos en una microbús de manera peligrosa, que iban gritando alrededor de la sabana, Gustavo es un tal por cual, Gustavo es un tal por cual. Eso es lo que están haciendo. Don Gustavo, sobre ese punto específico que usted acaba de mencionar, de que se está dando la posibilidad de que durante 1 año y medio o 2 años se puedan seguir utilizando las actuales instalaciones del teatro en la Sabana, pero hay una inquietud de que va a llegar un punto en el que eventualmente se agote ese tiempo, pero no esté construido el teatro nuevo, y ahí sí la realidad sería que se queden sin teatro. Si la señora ministra abre la puerta de sus oficinas y se deja de politiquear, mañana mismo estamos construyendo ese teatro. Mañana. Y durante 2 años podemos construir un teatro. Y perdone que yo sea de esta manera, pero mire, estoy harto de que me llamen los periodistas para tomarme declaraciones y sacan en el reportaje lo que les conviene. Aquí está en vivo, don Gustavo, está saliendo lo que usted está diciendo. Por eso es que estoy hablando. Y cuando doña Jenny me llamó, le dije, doña Jenny, usted me va a perdonar, pero voy a tener que decirle lo que tengo que decir.
Y me dijo, sí, don Gustavo, esto es en vivo. Perfecto, por eso estoy aquí. ¿Ok? Porque resulta que gasto 40 minutos con un periodista hablando y explicándole de la historia real del Castella, que no conocen los estudiantes ni los más padres de familia. ¿Ok? Y resulta que después ponen a 3 chiquitos llorando. ¿Ok? Ponen a una mamá diciendo estupideces que no sabe ni lo que se dice porque no conoce la historia del Castella. Y resulta que me sacan a mí 30 segundos donde explico de qué se trata. Esto se trata de que una entidad de derecho privado llamado fundación dispone de un bien que le pertenece, no porque yo lo decidí, porque Arnoldo Herrera lo decidió, y tiene derecho legal, que es lo que habría que explicarle a los diputados, de disponer de un bien. ¿Por qué? Porque no vivimos en Nicaragua, no vivimos en Venezuela. Aquí la ley, la propiedad privada se respeta y se inscribe, y el propietario tiene derecho a disponer de sus bienes. Y la fundación dispuso de un bien. Ahora que la escultura, claro, por supuesto, lean ustedes, y creo que se lo puse de tarea a la señora periodista que está ahí, que ayer le dije, investigue, saque las copias de la escritura donde se produjo la venta, una venta donde se establecen mecanismos para, con todo el respeto y cultura que merece el tratamiento de esa escultura, va a ser tratado dentro de la escritura. Son 41 piezas que conforman esa escultura, que van a ser trasladadas y puestas en el lugar más digno. No que ahora todo el mundo la defiende y nunca fueron a cortar zacate, nunca le han dado reparaciones, nunca le han dado el mantenimiento de esa que ocurre en una ciudad donde el smog está dañando. Eso va a ir a parar al Conservatorio de Castella en el Barrial, como fachada del nuevo y moderno teatro que la Fundación va a construir, si la ministra quiere. Bueno, y esperemos que se dé ese acercamiento sin duda. Don Gustavo, lamentamos mucho tener que terminar ya porque obviamente el tiempo nos ha ganado y tenemos todavía una pausa que hacer. Le agradecemos mucho que nos haya atendido en vivo. Estoy a sus órdenes y muchas gracias a ustedes, ¿ok? Porque por lo menos, primera vez en esta historia tengo la posibilidad de que se entienda completa mi versión. Esa era la idea, de tener la otra cara de la moneda. Gracias a don Gustavo Rojas, presidente de la Junta de la Fundación Castella, actor, hablando acerca de la venta del Teatro Arnoldo Herrera, sus impresiones con respecto a esto. Ya hemos tenido también el espacio para los manifestantes, por ejemplo, que llegaron ayer al teatro a hacerse oír con respecto a sus perspectivas. Mucha participación de ustedes, estimados oyentes de la 98.7 FM. Muchísimas gracias. Lastimosamente, como ustedes sabrán, el tiempo no nos alcanza para leer, para brindar todas esas preguntas que ustedes tienen. Tratamos de canalizar de la mejor manera también todas las consultas y las opiniones que ustedes tienen. 6 de la mañana con 50 minutos. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos con más.